Esta charla de ahora está directamente conectada con lo que vamos a hablar después, que básicamente es un desafío a la idea del Relative Energy Deficiency in Sport, que es el REDS. Pero bueno, como tiene el centro de ese modelo es la baja disponibilidad energética, primero tenemos que entender un poco de qué se trata esto. Así, baja disponibilidad energética, ¿qué es? Para entender un poco el tema de la baja disponibilidad energética hay que viajar un poquito en el tiempo a los 80, dado que en los 60, por un fenómeno de revolución cultural en los Estados Unidos, empezó a haber más participación de la mujer en el deporte y aumentó la cantidad de reportes de amenorrea en las mujeres. La amenorrea, o amenorrea secundaria en este caso, es la falta de un ciclo menstrual normal que en ese momento no se sabía por qué era. Esta review de los 80 de la profesora Ann Laux, que como vamos a ver en un minuto es una figura clave en el entendimiento de este área, dice que la falta del ciclo menstrual en atletas es algo normal, esto ya se veía en los 80, y que había una alteración del perfil hormonal normal de estas mujeres, alteración de hormonas como la hormona luteinizante, hormona T3, etc. Ahora vamos a ver un poquito más de eso en detalle. Y algo que ellos dicen en este review, dicen, no es claro si la amenorrea es por un efecto directo del ejercicio físico o consecuencia indirecta de algunas de las condiciones asociadas al ejercicio, tal como la temperatura corporal elevada, el estrés psicológico o la malnutrición. O sea que en este momento no estaba claro cuál era el problema, cuál era el origen de esta falta de un ciclo menstrual. Michelle Warren propone que capaz existía algo que se llamaba como una fuga de energía al ver que muchas atletas femeninas también tenían un problema en la progresión al tener un funcionamiento normal del sistema reproductivo y lo que es la menarca, lo que es el primer sangrado menstrual, diciendo las atletas que hacen ejercicio no tienen ese primer menstruado sino hasta años después de lo que deberían. Entonces dice, capaz la energía se está yendo para otro lado, habla de una idea de una fuga de energía. Pero bueno, hasta ese momento no estaba muy claro cuál era el problema. Y es importante resaltar, con evidencia por ahí más reciente, que de hecho existe una gran incidencia de problemas menstruales en las atletas femeninas. Como vemos acá en la figura, los datos estos sacados de este review de Otis en MSC, un review bastante viejo pero aún relevante, que la existencia de una amenorrea secundaria, o lo que se llama amenorrea hipotalámica, en la población sedentaria, población general, es alrededor del 2 al 5%, mientras que en atletas, dependiendo de la población de la que estemos hablando, la incidencia puede llegar hasta el 44%, o sea que un porcentaje muy alto de atletas en algunos deportes que no tienen su sangrado menstrual normal. Ahora, también al mismo tiempo coexiste esto con fracturas de estrés. Las fracturas de estrés son fracturas por sobreuso que son 3 veces más común en atletas y soldados femeninos que masculinos, y en la población atlética tienen alrededor de un 11% de prevalencia, o sea que también una prevalencia muy alta de fracturas de estrés. Esto está asociado a factores de riesgo que se suman, que es una cantidad alta de ejercicio, una baja densidad ósea y participar en deportes de peso y restricción dietaria. O sea que todos estos factores de riesgo se acumulan. Alguien que entrena mucho, tiene una densidad ósea y participa en uno de estos deportes tiene una probabilidad más alta de tener fracturas de estrés. Ahora, lo que es clave es que se ven en la población general existe esta alta prevalencia de estos efectos negativos cuando miramos a datos epidemiológicos, pero desde el punto de vista mecanístico, como les digo, no se entendía muy bien qué era lo que pasaba. Entonces, investigación en roedores, en estos hámsters sirios, fundamental, llevada a cabo a fines de los 80, a principios de los 90. Estos investigadores lo que hicieron fue
inhibir el uso de sustratos energéticos, carbohidratos y grasas, y publicaron en la revista Science, una de las revistas más prestigiosas de ciencia, demostrando que cuando existía una disminución del uso de combustibles metabólicos a través de inhibición farmacológica, existía un aumento de los anestros en estos roedores. O sea, los anestros es la falta de ese ciclo menstrual. Y ahora, con más investigación de estos investigadores, demuestran que por disminuir la disponibilidad energética a través de aumentar el gasto energético, en este caso con distintas metodologías, como son, por ejemplo, el uso de... aumentar el gasto energético a través de poner a los roedores en ambientes de baja temperatura, que les hace generar mucha temperatura a través de termogénesis, o a través de aumentar el gasto energético para que a través de que los roedores busquen la comida, haciéndolos caminar más, etcétera, etcétera. Eso también resultaba en una disminución de los combustibles metabólicos, y eso también en un aumento de los anestros. O sea, indicando o generando esta idea de que la falta de energía, de hecho, tenía un efecto muy importante en la inhibición del sistema reproductivo de estos animales, de las hembras. Ahora, muy bien, entonces estos autores proponen esta metodología de partición de combustibles metabólicos, con la idea de que cuando se ingiere el alimento, estos combustibles metabolizables están disponibles y se mueven entre el hígado y el tejido adiposo, y que este combustible disponible se reparte entre distintos procesos que requieren energía. Ahora, la idea es que cuando existe el aumento del gasto de energía por uno de estos procesos, por ejemplo por la locomoción, por el ejercicio y por ser un punto de alta prioridad para el uso de la energía, disminuye la cantidad de energía disponible para otros sistemas. Entonces, esta es la base fundamental, la cual justifica por qué el sistema reproductivo estaría siendo afectado de manera positiva por la falta de energía, básicamente. Esto se propone en el año 1992, todo en torno a estudios de laboratorio o estudios de campo en animales, nada de estudios experimentales en humanos hasta este punto. Entonces, siguiendo con esta reseña histórica, que es muy importante ver a las cosas cómo se desarrollan desde el punto de vista histórico, porque es lo que nos hace darnos cuenta por qué entendemos las cosas como las entendemos, el trabajo clave de la profesora Anne Laux, publicado en el año 1993, por primera vez habla de la disponibilidad energética en humanos y propone una forma de calcular la disponibilidad energética. Hasta ese punto la disponibilidad energética era algo más conceptual. Viene esta investigadora y dice, bueno, esta es la forma de calcular la disponibilidad energética, que la define como la ingesta dietaria, falta un poquito ahí de la pantalla, pero dice ingesta dietaria menos el gasto del ejercicio normalizado por la masa libre de grasa. Ese es el cálculo básico de la disponibilidad energética, que nos da valores de kilocalorías por kilo de masa libre de grasa por día. Esos son valores de disponibilidad energética. Vamos a usar DE para español, y capaz en alguna diapositiva me olvidé de traducirlo al español, y en inglés se abrevia como EA, como Energy Availability. Ese es el nombre en inglés. Ahora, lo que es importante es que la disponibilidad energética, que es equivalente a un balance energético donde no existe pérdida ni ganancia de peso corporal, es un valor de disponibilidad energética de 45 kilocalorías por kilo de masa magra por día, lo que es la disponibilidad energética normal o adecuada, entre comillas. La disponibilidad energética se puede disminuir tanto por disminuir la ingesta calórica o por aumentar la gasto energético, o por una combinación de ambas cosas. Ahora, ¿qué es la baja disponibilidad energética? Bueno, es difícil de definir numéricamente a cuándo decimos que alguien está en baja disponibilidad energética, pero lo que es importante es entender que cuando no hay suficiente energía para que el cuerpo funcione normalmente, hay una alteración del
ambiente hormonal, el ambiente metabólico, y la investigación de Ann Laux demostró cambios, por supuesto, de masa corporal, como uno esperaría, pero también cambios de hormonas clave, como son la leptina, T3, la hormona luteinizante, y hormonas de síntesis y resorción de hueso. Básicamente, esto es sacado de un review de la literatura que escribimos hace unos años atrás. No voy a entrar en los detalles de cómo la disponibilidad energética es distinta del balance energético. Lo que es importante es que conceptualmente son distintos. La disponibilidad energética se define como energía disponible para que un cuerpo funcione, o sea que es un input al sistema, mientras que el balance energético es un output del sistema, que es la consecuencia de la sumatoria de todas las cosas que todos los gastos energéticos de un individuo. La idea es que la baja disponibilidad energética o la disponibilidad energética son fáciles o relativamente fáciles de medir porque solamente requieren el asesoramiento de un par de variables, a diferencia del balance energético que requiere el asesoramiento de muchas variables. Pero esto que históricamente nosotros pensábamos era una fortaleza, con el tiempo nos estamos empezando a dar cuenta que también complica las cosas bastante. Ahora, lo que es importante es que la baja disponibilidad energética está al centro de un modelo que está muy en boga, que es el Relative Energy Deficiency in Sport, que este es el gráfico básico que de alguna manera identifica este modelo. No se puede leer muy bien, pero les voy a intentar explicar, que dice que la baja disponibilidad energética está al centro y es la causa única de un montón de efectos negativos en la fisiología del individuo. O sea que esto genera muchos síntomas negativos, ya no solamente al efecto del sistema reproductivo y del metabolismo óseo, sino un montón de otras cosas que llegan a hablar inclusive de la incontinencia urinaria, por ejemplo, problemas mentales, problemas de fuerza, etcétera, para las cuales nosotros pensamos que no existe la suficiente evidencia científica como para decir que eso de hecho pasa. Pero bueno, ese es el tema de la próxima charla. Ahora, históricamente, este modelo del RETS, que se propuso en el año 2014, es un derivado de un modelo anterior que se llama el modelo de la tríada femenina, propuesto en el año 1997, donde habla de la posible coexistencia entre la baja disponibilidad energética, la disfunción menstrual y la salud ósea comprometida. Esto originalmente propuesto solo para mujeres, derivado de estas observaciones en los 80 de la menorrea, factores de estrés en atletas, etc. A través de observaciones de cosas que pasaban en hombres posiblemente por la baja disponibilidad energética y un montón de otros síntomas, se propone este modelo. Ambos modelos hoy son vigentes. Entonces, lo que tiene la baja disponibilidad energética es que en estos modelos teóricos es el punto clave de causa de efectos negativos en la salud y la performance. Ahora, porque la baja disponibilidad energética se ha vinculado a cambios hormonales observados en individuos que tienden a tener síntomas negativos de rendimiento y de salud, para mí me parece que existe una forma de pensar esto de muy blanco y negro, donde cuando la gente está en una disponibilidad energética adecuada es algo bueno, y cuando la gente está en una baja disponibilidad energética es algo malo. Y a mí me parece que esta forma tan dicotómica de pensar es limitada, y tenemos que tener en cuenta que la realidad es mucho más colorida y mucho más compleja que blanco y negro, bueno y malo. Entonces tenemos que entender un poquito mejor qué es lo que la baja disponibilidad energética puede hacer. Existe una secuencia lógica de eventos gatillados por la baja disponibilidad energética, donde en teoría la baja disponibilidad energética resulta en un efecto negativo en la fisiología y en la capacidad funcional y la performance. Ahora, veamos para qué existe evidencia. Existe mucha evidencia o evidencia de calidad demostrando que la baja disponibilidad energética tiene efectos en la endocrinología y el metabolismo.
Y después se extiende estas observaciones de buena calidad a lo que pasaría cuando uno expone individuos a días o semanas de baja disponibilidad energética. Ahora, lo que nos muestra evidencia causal que la baja disponibilidad energética en sí afecta factores endocrinológicos, o sea, hormonales y del metabolismo, existe para estudios que duran horas o días. Ahora, para los estudios que muestran efectos en la fisiología, en la capacidad funcional y en la performance, el efecto es, estos datos son inferidos porque no son estudios que pueden mostrar causalidad, son estudios a campo, en los cuales se asume que los individuos están expuestos a baja disponibilidad energética, pero en donde en realidad esto no se puede determinar de forma certera. Ahora, en los estudios transversales, en los estudios a campo, hay muchas variables de confusión, por lo tanto. En muchos casos se asume que la baja disponibilidad energética genera esto que la gente llama REDS y la tríada, pero la realidad es que hay muchos otros factores que pueden estar afectando al atleta, que pueden funcionar de manera capaz sinergista con la baja disponibilidad energética, pero que la baja disponibilidad energética no es la única. Todos estos factores, como son el estrés psicológico, la falta de sueño, entrenamiento, infecciones o la distribución de macronutrientes, en general o muy raramente se tienen en cuenta. O sea que estos estudios de campo pueden mostrar correlación, pero no pueden mostrar causalidad, porque hay un montón de otras cosas pasando al mismo tiempo. Después tenemos los estudios de laboratorio, donde la única variable controlada es la baja disponibilidad energética y donde se pueden demostrar efectos claros. Se puede mostrar causalidad, o sea, la respuesta aguda, y se pueden ver mecanismos. Y como dijimos antes, los mecanismos son muy importantes. No es lo único, pero son muy importantes. Y por eso, por el resto de la charla, nos vamos a enfocar predominantemente en esto, y en la charla que viene vamos a hacer un poquito una crítica de esta mentalidad de pensar que la baja disponibilidad energética es el centro del universo. Bueno, ¿qué efecto tiene la baja disponibilidad energética? Nosotros hemos estudiado esto de una manera bastante sistemática. Esto es la imagen principal de un review que publicamos en el European Journal of Applied Physiology en el año 2021, donde caracterizamos el efecto de la baja disponibilidad energética en estos estudios demostrando causalidad en distintos ejes hormonales y en distintos parámetros fisiológicos. Y hoy lo que voy a hacer es un pequeño resumen de esto. Vamos a hablar un poquito del efecto en las hormonas tiroideas, vamos a hablar un poquito de los efectos de las hormonas reproductivas, vamos a hablar un poquito en marcadores de metabolismo óseo y vamos a hablar un poquito en el efecto en el músculo esquelético. ¿Cómo estamos de tiempo? Media hora. ¿Media hora? Perfecto. Bueno, primero vamos a ver el efecto que tiene capaz en el eje tiroideo, en la baja disponibilidad energética. Y esto es una super simplificación de los ejes hormonales, como para darles una idea de cómo estas cosas están conectadas. Y la conexión entre la leptina y la hormona T3. La hormona T3 es una hormona, como una hormona maestra en la que es la regulación del metabolismo y está vinculada a distintos ejes hormonales. Ahora, lo que es importante es la conexión entre la leptina y la T3. El tejido adiposo secreta leptina, la cual tiene un efecto regulador en el hipotálamo, y una hormona que regula la hormona tiroides es secretada por el hipotálamo, y la tiroides secreta la hormona T3, que tiene un efecto clave en el crecimiento de los tejidos, en la termogénesis y en el gasto energético. Ahora, el ayuno disminuye la cantidad de glucosa y la insulina, la cual tiene un efecto en el tejido adiposo negativo en disminuir la leptina. Entonces, ¿qué evidencia hay en relación entre la baja disponibilidad energética y la T3? Y este fue el primer estudio publicado por John Laux en el año 1993 en el American Journal of Physiology.
en la que ella muestra, utilizando lo que se llama un diseño experimental, se llama Latin Square. No voy a entrar en detalles acá, olvídense un poco acá de todos los números. Lo que es importante de este diseño experimental es que nos permite observar independientemente el efecto de la actividad física y el efecto de la disponibilidad energética. O sea, hasta este punto lo que no estaba claro era si estos ejes hormonales en las atletas femeninas eran afectados por la actividad física o por la falta de energía. Entonces ella, haciendo este tipo de metodología, nos permite demostrar si existe un efecto independiente de la disponibilidad energética o si existe un efecto del ejercicio. Entonces durante 5 días ella expone a individuos a un balance energético o a un déficit energético con ejercicio, sin ejercicio o con ejercicio a una intensidad alta o con ejercicio a una intensidad baja. Entonces estos son, cada individuo estuvo 5 días de esto, 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 y eso nos permite ver si cuál es el factor que está afectando a la baja a esta hormona y si la causa es la disponibilidad energética o el ejercicio. Ahora, lo que ella muestra, mirando independientemente al ejercicio, el ejercicio no tenía un efecto directo en la hormona T3, pero después de 5 días de baja disponibilidad energética, sí había un efecto en la hormona T3 independiente de la cantidad de ejercicio. Entonces, a través de esta evidencia, esta fue la primera evidencia demostrando que era el déficit energético y no el ejercicio lo que alteraba a las hormonas T3 en las mujeres que hacen ejercicio. Ahora, esta misma información fue replicada en individuos mirando a los factores de reproductivos. Voy a saltar un par de diapositivas. No me da el tiempo, si no. Perdí el tren de pensamiento. Después, de manera similar, algo se testeó en atletas femeninas mirando a los ejes hormonales y demostrando también que no era la carga de entrenamiento que estaba afectando a los ejes hormonales relacionados a la reproducción, sino la disponibilidad energética. Y ahora vamos a ver el efecto de la disponibilidad energética en las hormonas del sistema reproductivo. Y es la vinculación entre la glándula pituitaria anterior, los ovarios y acá no vamos a hablar tanto en lo que pasa en los hombres. Nos vamos a quedar con lo que pasa en las mujeres simplemente por la falta de tiempo. Pero bueno, acá de vuelta un resumen muy simplificado de cómo funcionan estos ejes, la glándula, la hipófisis anterior, secreta hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que tiene un efecto en el ovario, el cual secreta estrógenos y por un feedback negativo disminuye la cantidad de estas hormonas. Ahora, estas hormonas, particularmente la hormona luteinizante, son hormonas muy sensibles, como vamos a ver ahora, a la disponibilidad energética. Pero esto se sabe gracias a esta investigación. En esta investigación vemos que en atletas femeninos, en individuos femeninos sedentarios pero expuestos a ejercicio y distintos niveles de disponibilidad energética durante 5 días, se hizo un análisis diario de la cantidad de hormona luteinizante. La hormona luteinizante tiene la característica que durante el día, fíjense, esto es desde las 3 de la tarde de un día hasta las 3 de la tarde del otro, después de 5 días de ejercicio diario con una disponibilidad energética de 45 kilocalorías por kilo de masa magra, tiene esta característica, tiene como una pulsatilidad, sube y baja constantemente durante el día. Esto es normal, esto es un perfil normal de hormona luteinizante en un individuo. Ahora, cuando se baja la disponibilidad energética a 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día, se ve una alteración de este perfil hormonal. Ahora, cuando se baja a 20
vemos que existe una alteración del perfil hormonal donde aumenta la amplitud de la hormona luteinizante y donde disminuye la frecuencia de los picos de hormona luteinizante. Y si se disminuye la disponibilidad energética aún más, existe aún un cambio más dramático de los picos de hormona luteinizante durante el día. Y este perfil es exactamente el mismo perfil que se observa en atletas con amenorrea. O sea que simplemente exponiendo a individuos a una disponibilidad energética muy baja, porque piensen que esto es una disminución del más del 75% de disponibilidad energética, ya el sistema está respondiendo a la disponibilidad energética. Y todos los grupos tenían ejercicio, o sea que no era tanto el ejercicio lo que estaba generando esto, sino que la baja disponibilidad energética. Bueno, vamos a explicar esto rapidito. Entonces, esto de alguna manera, estos cambios cortos, mecanísticos, se supone que predicen lo que pasaría si uno expone a alguien durante un periodo prolongado de tiempo a baja disponibilidad energética. Entonces, en una atleta femenina lo que vemos es que existe durante el ciclo menstrual, en este gráfico tenemos los 28 días de un ciclo menstrual normal, donde vemos los cambios en estrógenos, acá que suben a mitad del ciclo, después suben de vuelta en la última mitad del ciclo, o la progesterona que aumenta al final del ciclo. Esto es un ciclo normal, y la idea es que cuando alguien tiene un periodo prolongado de baja disponibilidad energética, que existen distintos niveles de alteraciones del ciclo menstrual, como son efectos de fase lútea o menstruaciones sin óvulo, que no son ovulatorias, o una oligomenorrea, que es un sangrado irregular, no con los aproximadamente 28 días que debería tener, o en un caso más extremo, la amenorrea. Entonces la idea es que si alguien expone a alguien a baja disponibilidad energética durante un periodo largo, que últimamente se llega a un perfil hormonal durante los 30 o 28 días del ciclo menstrual a algo así, donde no hay cambios de estrógenos y progesterona durante el ciclo. Pero bueno, estos son los datos que les digo que no pueden mostrar causación, porque estos son simplemente individuos con amenorrea que en teoría estaban expuestos a baja disponibilidad energética, pero capaz podía llegar a haber otros factores que generen este problema. Metabolismo óseo, como decíamos antes, se ha asociado con la tríada de la atleta femenina, relación a la baja disponibilidad energética, a la falta de menstruación y al metabolismo óseo. El metabolismo óseo es relativamente difícil de medir porque los huesos tienen es un proceso lento pero dinámico. El hueso es un tejido, bueno, como todos los tejidos, es un tejido vivo, y lo que nosotros vemos es el balance entre la síntesis y la resorción de hueso, pero es un proceso muy lento. Entonces es difícil de medir. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un estudio con un DEXA que mide la densidad ósea del hueso, nos llevaría meses o capaz años en ver cambios de la densidad ósea. Pero bueno, este balance entre la síntesis y la resorción ósea genera, o si hay menos síntesis y más resorción, genera pérdida de la masa ósea, en teoría. Como les digo, esto es difícil de medir, pero podemos mirar a marcadores agudos sanguíneos que se usan en la investigación, como son el P1NP o el beta-CTX, que son bastante populares. Y estos son marcadores de síntesis de colágeno. Ahora, por supuesto, el hueso no es el único tejido con colágeno, pero se usan como indicadores de metabolismo óseo. Entonces, otro estudio de Anne Laux-Clave, publicado ya hace bastante, en el 2004, de vuelta muestra una relación entre distintos niveles de disponibilidad energética. Fíjense, saliendo desde 45 kilocalorías por kilo de masa magra, todos los valores están normalizados a esto, y es lo que sería un balance energético.
muestra que después de 5 días de 30, 20 o 10 kilocalorías por kilo de masa magra por día, existe una disminución de los marcadores de formación de hueso, en este caso es el P1CP y la OC, que es la osteocalcina, de una manera sigmoidea o lineal. Estos son marcadores de formación de hueso, o sea, los marcadores de formación disminuyen de forma lineal en relación a la disponibilidad energética, y la marcador de resorción ósea, el MTX, aumenta en este caso solamente con valores muy bajos de baja disponibilidad energética. Ahora, esto nos muestra que la disponibilidad energética es un factor muy importante en regular estos marcadores de metabolismo óseo. Ahora vamos a ver un poquito lo que pasa en el músculo esquelético, y esta es una investigación que hicimos nosotros como parte de mi doctorado, viendo el efecto de la baja disponibilidad energética en 15 individuos femeninos y masculinos durante 5 días de una disponibilidad energética relativamente baja de 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día, y medimos la síntesis proteica en el músculo, tomando muestras de músculo usando aminoácidos marcados con isótopos estables, y donde podemos mirar la síntesis proteica en el músculo durante periodos relativamente cortos. Son estudios agudos, mirando la síntesis proteica con exposición de disponibilidad energética 45 y 30 kilocalorías por kilo de masa magra durante 5 días. Miramos nosotros lo que se llama el FSR, que es el Fractional Synthetic Rate, que es la cantidad de músculo que se está resintetizando, se está sintetizando en un periodo de tiempo. Acá me olvidé las unidades son por ciento por hora, y en reposo, bueno, no se ve en la figura porque es un difuminado, pero esto llega hasta el 0,025, que es un valor normal. En reposo, les pido disculpas porque no sale bien la figura en este proyector. En reposo existe una disminución de la síntesis proteica muscular después de 5 días de baja disponibilidad energética en reposo, pero con una cantidad de esta disponibilidad energética haciendo ejercicio de fuerza, se vuelve a aumentar la disponibilidad energética, lo mismo que es en reposo con disponibilidad energética normal. O sea que el estímulo de la fuerza hace que, a pesar del cuerpo estar en baja disponibilidad energética, estando en esas respuestas hormonales que uno observaría, el músculo sigue respondiendo. Y si aumentamos la ingesta de proteína en el músculo, la síntesis proteica sigue aumentando. O sea que el músculo sigue respondiendo a los estímulos de fuerza y nutrición, pese a estar en una baja disponibilidad energética. Ahora, lo que es importante es mirar el músculo más allá del crecimiento del músculo, y este es un estudio clave que nosotros publicamos hace un mes atrás en la revista Phaser. Este es un estudio que yo estuve liderando y en el cual trabajando durante los últimos 5 años. Para mí, la verdad, es como uno de los estudios que le he dedicado más esfuerzo y cabeza, y para mí los resultados son realmente fascinantes. En este estudio nosotros demostramos un cambio del fenotipo muscular hacia, o sea, las características del músculo, hacia unas características más oxidativas, o sea, unas características con mayor capacidad de utilizar sustrato energético a través del uso de oxígeno. Y esto es un abstract gráfico de este estudio, en el cual nosotros expusimos a 10 individuos masculinos a 10 días de distintas cantidades de disponibilidad energética. 5 días con un balance energético, con una disponibilidad energética de 45 kilocalorías por kilo de masa magra por día. Y durante esos 5 días hicieron aproximadamente 90 minutos de ejercicio en 3 sesiones separadas. Nosotros controlamos toda la dieta, preparamos la dieta en el laboratorio, se la damos al individuo, ellos vienen al laboratorio, hacen el ejercicio en el laboratorio con nosotros, etc. Y después de eso usamos 5 días de baja disponibilidad energética severa de 10 kilocalorías por kilo de masa magra por día, donde también hacen la misma cantidad de ejercicio, etc.
O sea, todo lo mismo en las dos fases, pero en esta con un déficit energético severo. Ahora, lo que nosotros estábamos interesados en ver acá es cómo cambiaba la calidad, las características del músculo. Nosotros vemos, como esperábamos, un cambio drástico en el peso de los individuos, una pérdida de 3 kilos, pérdida de masa magra, pérdida de masa grasa, como esperábamos, y cambio en los parámetros hormonales que uno esperaría ver cambiar con la baja disponibilidad energética, como son la leptina, T3, IGF-1 y P1NP, sin cambios en la testosterona. Ahora, lo que nosotros demostramos también, o vemos acá, es un cambio en el uso de sustrato energético durante el ejercicio, un aumento del uso de las grasas y disminución del carbohidratos, como todo esto era esperable, digamos, nada de esto es nuevo. Pero lo interesante es lo que pasa en el músculo esquelético. O sea, nosotros vemos un cambio de glucógeno muscular, como esperábamos, alrededor del 30% de la concentración de glucógeno muscular, e hicimos un estudio de proteómica avanzada. La proteómica es un área de investigación que mira el cambio de muchas proteínas al mismo tiempo. Y acá estamos mirando a dos cosas independientemente: la síntesis de proteína y la abundancia de proteínas. Ahora, la síntesis de proteína, podemos detectar muchas proteínas distintas, proteínas individuales, y podemos, en este caso detectamos 625 proteínas, las cuales después las asignamos a distintos pools del músculo, como son el pool sarcoplasmático, las proteínas que están flotando en el músculo, las proteínas miofibrilares, las que se contraen, y las proteínas mitocondriales. Ahora vemos que como un efecto de 5 días de déficit energético no hubo cambio en el pool sarcoplasmático y miofibrilar, pero las proteínas mitocondriales aumentaron. O sea, existe un aumento de la síntesis de proteínas mitocondriales pese a que el sistema está respondiendo a un déficit energético, intentando preservar energía. El músculo sigue respondiendo a la intervención del ejercicio. Cuando miramos a la abundancia de proteínas, las cuales detectamos casi 1500 proteínas distintas, vemos que existe un aumento en la abundancia en la cadena transportadora de electrones, en la beta oxidación y en el ciclo de Krebs. Y también una moderación compleja de proteínas de la matriz extracelular. Ahora, lo que es interesante es que el músculo sigue aumentando la maquinaria para el uso de energía oxidativa, a pesar de estar en un déficit energético severo. Bueno, esas son las ideas fundamentales de qué es lo que hace la baja disponibilidad energética. Y lo que es importante pensar, ¿existe un umbral de disponibilidad energética? ¿Existe un valor por el cual yo digo, bueno, a partir de este valor yo voy a ver que ciertos parámetros hormonales o funcionales o lo que sea cambian? Bueno, es difícil de decir, porque si nosotros miramos todos estos estudios que yo les decía de Ann Laux, nosotros vemos que alrededor de 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día muestran que todos estos parámetros que les mencionaba recién, la leptina, la hormona luteinizante, el P1NP, IGF-1, T3, etc., se afectan por debajo de esta cantidad de disponibilidad energética. Entonces, mucha gente tomó esto y dice, bueno, si alguien está por debajo de este valor, si yo voy a trabajar con un atleta y le mido la disponibilidad energética y está por debajo de este valor, es algo malo porque eventualmente va a tener un efecto negativo en todos estos parámetros hormonales. Bueno, pero en realidad la cosa es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque bueno, estos estudios han sido predominantemente en mujeres, en los cuales no se sabe si existe un equivalente entre hombres y mujeres con estos valores. Las mujeres de estos estudios han sido de muy poca duración, de entre 3 y 5 días, no sabemos qué pasa con periodos más cortos o más largos, usando dietas líquidas que no replican las condiciones reales de individuos a campo, manteniendo la misma cantidad de macronutrientes y sin considerar la variación interindividual que debe existir. Y en este caso también los individuos eran individuos con cantidades bastante bajas de ejercicio durante las intervenciones. Entonces, todo esto, más el hecho de que ahora, como vamos a ver más tarde en esta presentación, ahora mismo de hecho, y luego en la presentación, que medir la disponibilidad energética a campo es bastante complicado.
Entonces, yo quiero resaltar esto porque este área ha sufrido de la idea de que como la disponibilidad energética parece bastante fácil de medir, mucha reflexión que me parece importante y que intenta de alguna manera resumir cada una de las cosas que dije hoy. En base a efectos hormonales, en estudios de laboratorio de 3 a 6 días en mujeres sedentarias, menos de 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día es considerada disponibilidad energética baja. Estas respuestas hormonales son similares a las caracterizadas en los modelos de la tríada y RETS, donde el efecto crónico de la baja disponibilidad energética se piensa como etiología única del efecto negativo en salud y rendimiento deportivo. Sin embargo, la evidencia actual de periodos cortos de disponibilidad energética baja per se no apoya claramente la idea de un efecto negativo en parámetros de rendimiento físico, y estos habitualmente son necesarios para un rendimiento deportivo óptimo. Y además, es muy posible que otros factores de estrés tengan efectos fisiológicos similares a la baja disponibilidad energética y que estos sean aditivos, y eso es lo que vamos a ver en la charla que viene. Asesorar la disponibilidad energética en el campo es un gran desafío que resulta en errores técnicos. Además, el uso de 30 kilocalorías por kilo de masa magra por día como umbral universal no contemplan factores clave como son el patrón, el sexo, la duración de la baja disponibilidad energética y la composición dietaria. Por eso, en periodos de baja disponibilidad energética, es probable, cuando la baja disponibilidad energética es probable, es necesario considerar cambios en parámetros antropométricos, hormonales, fisiológicos y de rendimiento, en paralelo con los nutricionales, de manera holística y con un entendimiento de su base fisiológica, teniendo en cuenta también factores no nutricionales para minimizar cualquier efecto negativo y lograr un rendimiento deportivo máximo. Ese es mi punto de vista en el tema. Gracias por todo. Aprovechamos antes de hacer el receso para el almuerzo para hacer 4 o 5 preguntitas. Yo voy a meter un quilombito como acostumbro, a ver si tienen idea. Baja disponibilidad energética crónica y microbioma. ¿Habrá algo? Mira, yo en el mundo del deporte de eso no he encontrado nada. Sí sabemos que la restricción calórica en la clínica cambia la diversidad, es decir, disminuyéndola. Hay menor cantidad de especies, sobre todo bacterianas, cuando hay restricción calórica crónica sostenida. Eso uno inicialmente puede creer que es malo, pero no lo sabemos realmente si es malo. Si bien hay una tendencia a creer que mayor diversidad en la microbiota es más saludable, no siempre es así. Pero sí que la restricción calórica cambia, y sobre todo está estudiando el mundo de las bacterias, y aclaro esto porque la microbiota es virus, hongos, parásitos, cambia la cantidad de especies microbianas que existen. El deporte no lo leí. Bueno, sí, desde el punto de vista, como dice Toto, yo no estoy 100% seguro de que exista esta investigación en un grupo de atletas, definitivamente no de manera controlada así, mirando la disponibilidad energética. Sí hay investigaciones que ven, como dice Toto, cambios del perfil de la microbiota. Lo que es difícil es relacionar esos cambios de ese perfil de distintas bacterias y demás a efectos funcionales. El problema o la dificultad es que hay tantos cambios de tantas bacterias que es difícil decir, bueno, esta bacteria tiene este efecto o es otra cosa. Es muy, muy complejo. Luchito, Fran. Chicos, bueno, nada, brillantes los dos, felicitarlos porque dos exposiciones realmente brillantes. Se me ocurre, José, ahí bueno, buenísimo que anclaste un poquitito el tema de la disponibilidad energética y de correrle un poco de la mirada de campo, que es una de las grandes problemáticas que a veces tiene el Nutri en esto de creer de que la baja disponibilidad
es algo que podemos extrapolarlo rápidamente en campo y bueno, dejaste bien claro el concepto que es más bien de laboratorio y a raíz de ahí anclaste las complicaciones, digamos, del plano técnico que tiene todo lo referido a lo que es lo nutricional. Yo, bueno, a mí me sobrevuela siempre la cuestión antropométrica porque es lo que por ahí yo más amo en profundidad y desde que hace tiempo lo vengo alzando un poco la voz en esto, pero creo que también creo que una de las grandes inconsistencias que presenta el modelo refiere a la cuantificación, digamos, de lo antropométrico. Quería ver cómo solucionaban ustedes todas esas inconsistencias metodológicas que tiene lo antropométrico en el tema de trabajar los kilos de masa libre de grasa con diferentes patrones de valoración, contemplando de que nada, cuando se hace con DEXA la cuantificación por, no sé, por Logic o por Luna cambia, cuando se hace con VIA con diferentes modelos independientemente de que sean con aparatos ortopolares y multifrecuencia cambia, y que cuando se haga con cuantificación, digamos, de herramientas anatómicas por modelos antropométricos cambian aún más. No sé cómo estandarizan eso, porque me parece que ahí ancla la gran problemática de cómo cambia el dato también a nivel laboratorio, a menos de que no lo hagamos en campo. Entonces ahí a ver cuál es tu mirada de eso y qué tenés para decirnos, José. Sí, no, eso es recontra buen punto y hay varias cosas a considerar en lo que me estás preguntando. La diferencia que te da los distintos tipos de metodologías que usás para la medición de la masa corporal, de la composición corporal, por supuesto van a contribuir a esta incertidumbre, a este error, ¿no es cierto?, de nosotros no saber qué valor de disponibilidad energética exactamente tenemos. Ahora, de los tres parámetros de la fórmula, la ingesta energética, el gasto energético y la composición corporal o la masa libre de grasa, el que menos contribuye al error de los tres es la masa libre de grasa. Ahora, si bien vos podés tener una diferencia bastante significativa entre distintas metodologías, cuando vos mirás el porcentaje de la contribución al error, es mucho menor comparado a lo que es de la ingesta energética. Por eso hice mucho énfasis en el error de la medición de la ingesta energética. Pero de vuelta, estoy de acuerdo con vos que esto fue una fórmula que se desarrolló utilizando el pesaje bajo agua, que te da una estimación indirecta de dos pools, el pool de la grasa y el pool libre de grasa. Esa es la medición original. Hoy por hoy se extrapoló y nosotros usamos el DEXA en general para estos estudios o ¿cómo se llama? La Bioelectrical Impedance, impedancia. Disculpen chicos, no es de agrandado, pero es de 16 años que vivo fuera de la Argentina. Me pasa que me salen las cosas en inglés, pero a veces no me salen en español. Y nosotros usamos eso, o sea, eso lo que te permite ver es dentro de tu estudio, por eso si lo haces de laboratorio, dentro del estudio, más o menos lo tenés normalizado. Ahora, lo que te complica es la comparación entre estudios, ¿entendés? Ahora, a mí particularmente la estimación de la masa libre de grasa para esta fórmula es por ahí un poco la que menos me preocupa. Sí, exacto. Pero bueno, si uno lo quiere medir exactamente, tiene que tener en cuenta eso también. No, porque digamos yo creo que uno de los grandes problemas es cuando un poco salió esto, el profesional ha ido inconscientemente a trasladar en campo esa problemática. Sí. Y sumado a la problemática que tiene el trasladar en campo esta problemática sobre la base de la estimación de la composición corporal con diferentes herramientas, es un chanchullo del cual no salís nunca, es un pantano. Sí. Entonces, si es muy difícil de controlar a nivel laboratorio, imagínate el chanchullo que se hace a nivel campo y bueno, todos los atrapes que nos generan. Por eso está bueno que hayas dejado súper claro de que es un modelo por ahí más de base que permite cuantificar una problemática para que sobre la base de esa problemática se puedan trabajar otras cuestiones. Exacto. Y no tanto lo que ocurre en un proceso de entrenamiento, de competencia. Sí, totalmente. Me parece que hoy por hoy estamos sufriendo el legado del efecto negativo de haber pensado que estábamos midiendo algo que no estábamos midiendo. Porque si vos mirás, hay reviews mostrando, por ejemplo, la incidencia de baja disponibilidad energética en distintos deportes. Y te dice, bueno, si nosotros decimos que alguien que está por debajo de estos 30 kilocalorías de masa libre de grasa por día está en baja disponibilidad energética y lo medimos, vemos que en algunas poblaciones hasta el 100% de la población está en baja disponibilidad energética.
Pero es todo, primero, errores de medición, o gran parte es errores de medición, y en segunda parte es usar un umbral que es, no te diría arbitrario, pero demasiado rígido como para uno poder lograr llegar a las consecuencias, a unas conclusiones de que el atleta realmente está sufriendo de algo malo y algo negativo. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta de curiosidad. Ese case report, cuando termina, ¿a la mujer la dejaron comer ad libitum después o le siguieron midiendo la ingesta calórica? Porque mi pregunta en realidad de curioso es, ¿fisiológicamente el cuerpo tendió a compensar la ingesta calórica después? Es una gran pregunta esa. Bueno, yo te puedo decir lo que pasó después. Si te fijas en el último... A ver si podemos bajar un segundito las luces. Ahí te bajo. ¿Ves? En la etapa número 8 no tenemos cuantificada la ingesta, lo que pasó el día número 8, porque ahí ya era imposible cuantificar porque, bueno, terminó la carrera y se liberó de todo. No es que le estábamos controlando nada, nosotros le dijimos a ella comer lo que quieras comer. Pero ese día, fíjate que ya ni lo medimos ni lo reportamos, porque tampoco tiene incidencia en el valor del peso y demás, porque el peso lo hicimos en la mañana, etc. Lo que las personas tienden a compensar. Lo que es interesante, nosotros hemos hecho asesoramientos de disponibilidad energética en individuos, que lo que vemos es que más que compensar la ingesta energética, lo que hacen los atletas de alto rendimiento muchas veces, si vos los dejás solos sin intervenirlos, comen más o menos lo mismo todos los días. Lo que cambia es la cantidad de ejercicio que hacen. Entonces, en muchos casos, la disponibilidad energética depende de tener... Pasa con atletas que tienen gasto energético muy, muy alto. Por ejemplo, tenemos datos del que fue campeón mundial de ciclismo de carretera junior, noruego, un equipo noruego que yo trabajaba, y que mostramos que los días que te entrenaban fuerte, a veces entrenan 6-7 horas en la bici, tienen gastos de, no sé, 6.000, 7.000 calorías en la bici. Esos días la disponibilidad energética estaba por menos 10. Y después ves que el día que no hace ejercicio, la disponibilidad energética está alrededor de 80. Manteniendo la misma ingesta calórica. Sí, porque ves que la ingesta. Y eso era consistente a lo largo de todos los individuos. Lo tenemos publicado esos datos. Entonces, parece que los individuos siguen comiendo más o menos lo mismo. Pero bueno, depende mucho de las actitudes alimentarias del individuo. Por eso es que tenemos que mirar, como digo antes, las cosas de manera holística, ¿no? A ver si estamos tratando con individuos que tengan algún tipo de trastorno alimentario o similar, que pareciera ser que los trastornos alimentarios o los problemas de relacionarse con la comida es algo como mucho más prevalente, independientemente de la baja disponibilidad energética. Acá. Perdón, ¿puedo decir una cosita más? Esa atleta, 10 días o 2 semanas después de esa carrera, fue a competir al Mundial de Ciclismo en Glasgow en el 2023, quedó 10ª. O sea que a pesar de haber estado expuesta a ese nivel de déficit energético, aún puede rendir a nivel como más alto. Ahí no hicimos ningún asesoramiento ni nada, pero sigue rendiendo a nivel muy alto. Considerando esto que explicas ahora, ¿tiene un sentido someter a un atleta a este tipo de restricción energética para generar una adaptación a futuro, para mejorar el rendimiento? Sí, la pregunta es excelente, porque la idea es pensar también, decir, bueno, esto parece ser un estrés, pero también puede ser un estímulo. O sea, me parece que nosotros, cualquier estresor es un estímulo, el ejercicio es un estresor y es un estímulo al mismo tiempo. En teoría, sí. O sea, ahora, es complejo por todo lo que implica manipular la dieta de alguien y decirle que restrinja la energía como algo positivo. Entonces acá es cuando tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que empezar a pensar las cosas no en blanco y negro, de ni el déficit energético es bueno ni el déficit energético es malo. Tenemos que ver las cosas en el contexto. La forma de la cual yo prefiero verla es decir, bueno, probablemente, inevitablemente, los atletas van a estar expuestos a periodos de déficit energético por las características del entrenamiento, por el acceso a ciertas comidas o no en ciertos momentos. Y es, desde el punto de vista del rendimiento, pensar
Bueno, es probable que desde el punto de vista adaptativo en el músculo, que es súper importante, esto de una manera, por un periodo relativamente corto, que no tenga un efecto negativo y capaz tiene un efecto positivo. Ahora, ¿usaría yo esa como una herramienta para mejorar el rendimiento de alguien? Yo te digo, y ahí tenés que tener mucho cuidado, porque el 98% de los casos, cuando vos vas a trabajar con un atleta, son las cosas más básicas que no están haciendo bien. La cantidad de carbohidratos al día, la cantidad de carbohidratos alrededor de la carga de entrenamiento. Primero enfocarse en esas cosas. Cuando ya tenés todo muy bien ajustado, capaz empezar a ver eso. Gracias. ¿Tenemos alguna más? Allá. Mi pregunta es para José. Bueno, en principio agradecerle a los dos, muy claro toda la exposición. En cuanto al uso de cuerpos cetónicos exógenos, ¿hay algo que mida esta cuestión del efecto del cuerpo cetónico en la cognición? Porque había escuchado en su momento, capaz que estoy diciendo la pavada, pero que no sé si era por una cuestión de acostumbramiento al uso de ese sustrato energético o bien a la cetoacidosis, que disminuía todo lo que era la cognición. No sé si hay algo estudiado en el tema. Sí, la pregunta es excelente. De vuelta, es un tema relevante. De hecho, hay evidencia para, como decía antes, cuando hay cuerpos cetónicos y carbohidratos, alta disponibilidad de los dos al mismo tiempo, el cuerpo, o sea, el cerebro prioriza el uso de cuerpos cetónicos. Entonces, bueno, si prioriza el uso de eso, es probable que eso tenga que sea más importante o tenga un efecto positivo en vez de usar el otro sustrato energético. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, la idea no es que tiene un efecto, o la hipótesis en general no es que tenga un efecto negativo, sino que tiene un efecto positivo en la cognición. En individuos que no tienen ningún tipo de problema cognitivo, de lo que sea, no parece tener un efecto positivo. Nosotros tenemos un estudio que está en revisión en este momento en gente que hace ciclismo, y hicimos un estudio de capacidades cognitivas con una computadora, y yo trabajamos con un equipo de psicólogos en eso. Demostramos, o no pudimos demostrar ninguna diferencia, ni positiva ni negativa. Ahora, son cosas que son muy difíciles de medir porque el error de medición es muy alto. Entonces, para detectar algún efecto necesitas hacer estudios en muchísima gente. Nosotros lo que mostramos en una cohorte pequeña es que no tenía ningún efecto. Ahora, ¿dónde parece tener un efecto, capaz un poquito, un efecto positivo? Los cuerpos cetónicos en la capacidad cognitiva es en gente adulta que tiene algún tipo de impedimento cognitivo. Si alguien es sano, parece no tener ningún efecto. Si alguien tiene algún impedimento cognitivo, parece que el uso de cuerpos cetónicos capaz tenga un efecto positivo. Gracias.